una serie de diálogos de saberes para nosotros poder, como centro que tenemos la pedagogía, poder nosotros llegar hacia nuestro territorio, donde podamos intercambiar, digámoslo así, no solamente nuestras experiencias pedagógicas, sino históricamente ver nuestra raíz desde el movimiento pedagógico y la importancia que esto tiene para nosotros poder incidir en la transformación social de nuestro país. Tenemos algunos invitados especiales, a Víctor Hugo Muñoz, a Felipe, compañero presidente de la filial de Dos Quebradas, y al compañero Fernando Arias Guapacha, quien fuera en años anteriores director del CEI del CER. Les vamos a dar inicio, vamos a empezar nuestro diálogo de saberes, no sin antes agradecer la presencia de los compañeros maestros, que ante todo por ser maestros y por tener esa experiencia maravillosa con la pedagogía, pues han acudido hoy a esta cita que realmente a nosotros nos debe impactar para poder incidir en la sociedad. Hoy el diálogo de saberes cobra una relevancia grande cuando nosotros aprendemos con nuestros estudiantes a leer la realidad social y nosotros mismos en construcción social, en ese diálogo de ida y vuelta, como decía Paulo Freire, vamos a ver cómo desde la agencia, desde el agenciamiento, el empoderamiento, podemos hacer pues esa transformación. Entonces vamos al inicio con ese marco histórico de lo que fuera el movimiento pedagógico en sus inicios, de cómo empieza el movimiento pedagógico en nuestro país y cómo empieza a mover al magisterio. Y Fernando Arias Guapacha es un compañero que tiene mucha experiencia con respecto al conocimiento del movimiento pedagógico, y vamos entonces a escuchar a Fernando y posteriormente vamos a escuchar a Víctor y así vamos a ir dialogando entre los que estamos presentes. Fernando, tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos, compañeros? Muy bien, Fernando, bienvenido. ¿Cuánto tiempo más o menos para tener una idea aproximada? Puedes tener, bueno, como es un conversatorio, yo creo que vamos de 10 minutos, en 10 minutos, para no extendernos mucho, para poder dar la palabra a los otros compañeros, así más o menos. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces, pues para un contexto histórico del movimiento pedagógico, precisamente tengo aquí el libro 20 años de movimiento pedagógico, 1982-2002, entre mitos y realidades, donde aparecen todos los autores de este texto que hicieron parte del movimiento pedagógico, como Abel Rodríguez, que fue presidente de FECODE, Antanas Mocus, Alberto Martínez Boone, Alberto Echeverry, Olga Lucía Zuluaga, Humberto Quiseno, Marco Raúl Mejía, Pilar Hunda, Marta Cárdenas, Gonzalo Arcila, Carlos Enoguera y Felipe Rojas. El contexto histórico del movimiento pedagógico, el movimiento pedagógico realmente surge en un contexto de lucha social en Colombia. Finales en la década del 70, particularmente Colombia va a atravesar grandes movimientos sociales, grandes huelgas, como la huelga de los trabajadores del Seguro Social, las luchas de diversos sindicatos, organizaciones, movimientos sociales, y entre ellos el magisterio. El magisterio está luchando por unificar su régimen laboral y está luchando por un estatuto docente. En esa década, entonces, ese elemento de auge del magisterio, que va a empezar a unificarse a través de sindicatos únicos, como el caso pues, de FECODE y el caso de Risaralda como sindicato de educadores, que recogió a PROR, que recogió a los demás sindicatos, va a ser el contexto en el cual surge el movimiento pedagógico. El punto de partida del movimiento pedagógico realmente no fueron personas como, digamos, una iniciativa, sino que fue producto de unas circunstancias de reflexiones que hicieron grupos de académicos en torno a lo que fue la reforma curricular que pretendía implementar el gobierno de Alfonso López. Esa reforma curricular fundamentalmente estaba basada en la tecnología educativa y contra eso, digamos, la academia, particularmente la Universidad Pedagógica Nacional, y los centros de investigación de varias universidades públicas de Colombia, como el grupo de Antanas Mocus en la Universidad Nacional, el grupo de la Práctica Pedagógica en la Universidad de Antioquia, de
Gonzalo Zuluaga y varios grupos de académicos, el grupo Federici, van a empezar toda una serie de reflexiones en torno a esa reforma curricular y eso va a generar prácticamente un primer elemento de surgimiento del movimiento pedagógico. Como lo plantean diversos autores, el movimiento pedagógico fue un encuentro entre el maestro y la pedagogía. Abel Rodríguez destaca eso. Por primera vez, el movimiento pedagógico no proviene ni de la iglesia, ni de los gremios de la producción, ni de los medios de comunicación, ni de los partidos políticos, sino de los maestros los que van a generar todo un debate alrededor del tema pedagógico. El maestro en esa época, que era un maestro tegua, era un maestro normalista, no era licenciado siquiera, la gran mayoría, había maestros, habían grandes diferencias entre el magisterio, entre maestros técnicos, maestros nacionales, maestros departamentales, maestros municipales, maestros de primaria. El maestro en esa época empieza, digamos, su etapa de profesionalización docente a través de lo que fue, lógicamente, la lucha por un estatuto docente y recuperar, digamos, irse formando paulatinamente en la Facultad de Educación. El movimiento pedagógico realmente surge a finales de la década del 70. Coincide precisamente con el tema del estatuto docente que fue el 79 y prácticamente hacia los 79, 82, que va a ser el Congreso de Bucaramanga, allí se van a plasmar, digamos, lo que va a ser los elementos fundamentales del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico va a tener varios grupos de varias experiencias a nivel nacional, que son las como más reconocidas, que es la experiencia de Filo de Hambre, en el caso del Huila, una escuela de gente que había migrado de la violencia del Caquetá y otras partes del sur del país, la experiencia de Ubaqué en Cundinamarca, la experiencia que se habla de la expedición pedagógica de Caldas, y en el caso de Rizalda, representar pedagógico, son como elementos que uno tiene como referentes, digamos, de movimiento pedagógico, sin desconocer que hubo otros muchos más que, lógicamente, seguramente no están recogidos o por lo menos no conozco. El movimiento pedagógico entre el Congreso de Bucaramanga lo que va a hacer es facultar a una comisión para que elabore toda una propuesta de, de, de constituir el movimiento pedagógico, darle articulación, darle cuerpo, y entonces hacia el 84 prácticamente ya, digamos, se avanza en la idea de constituir los EIs, los equipos pedagógicos, se plantea la difusión del movimiento pedagógico a través de la revista Educación y Cultura, y también se plantea ya prácticamente constituir los equipos pedagógicos departamentales en cada departamento, y las tesis de movimiento pedagógico, las 10 tesis. Digamos, son elementos, digamos, centrales de movimiento pedagógico que van a ser refrendadas en el Congreso de Pasto de 1985. Ese, digamos, como los dos grandes momentos, digamos, del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico avanza durante la década del 80, haciendo los foros pedagógicos municipales, logra posicionar al magisterio como un sujeto de saber, como un intelectual, como una persona que reflexiona su práctica a través de la reflexión pedagógica, a través de la formación pedagógica, y la revista sirve como medio de difusión de todos los debates, el tema de lo que es la pedagogía, lo que es la didáctica, lo que es la enseñanza, lo que es preescolar, lo que es, digamos, la formación del maestro, lo que son las escuelas. Todas esas reflexiones van a alimentar todo ese debate del movimiento pedagógico. Ese movimiento va a tener un auge muy, muy fuerte en la década del 80 hasta el 93, que será la Ley General de Educación, que es la parte donde empieza, digamos, como el declive, para mí, desde mi punto de vista, el declive del movimiento pedagógico. Ese movimiento pedagógico permitió que el magisterio lograra posicionar la educación como un tema de debate público, permitió que la educación fuera, que el maestro tuviera un reconocimiento a nivel nacional. En mi tesis de maestría yo demuestro que en ese pequeño lapso de tiempo, que no va más de 20 años, 2 décadas, no va más, el maestro logró articularse a nivel nacional con los movimientos sociales, logró articularse como un sujeto que tenía reconocimiento en el país. El maestro, el maestro no solamente era maestro, muchos maestros eran líderes sociales, eran líderes culturales en los municipios, muchos lideraron procesos culturales. Yo conozco en Risaralda muchos, liderado por maestros, la parte musical, por ejemplo, de Risaralda, con Olga Navia, con los grupos, digamos, con Salvatore, con los grupos musicales de la década del 70, que fueron muy reconocidos aquí en este departamento, con Cabeto, con todos, con Teresa Costa. Y a nivel nacional igualmente los maestros lograron impulsar movimientos, digamos, también culturales en los municipios, en los colegios. Yo recuerdo la década del 70, había mucho ambiente cultural en los colegios, había mucha cultura, había mucha danza, había
tunas, había declamación, había poesía, había centros literarios, elementos que hacían parte también de esta dinámica del movimiento pedagógico. Y para no extenderme más, también no podríamos hablar de que el movimiento pedagógico también no solamente fue el magisterio, hubo un movimiento pedagógico, el movimiento campesino, a través de los planes Zipaco y Capaca, impulsados por el SENA, movimientos ambientales, movimiento pedagógico ambiental, que ha sido muy importante y que también tiene reconocimiento en el departamento de Risaralda y en algunas partes del país. Aquí es pionero en eso, en Risaralda. También lo que tiene que ver con los movimientos, las escuelas sindicales, el INEDU, el CEIS, los centros de investigación, el CINEP. Es decir, podríamos hablar de que el movimiento pedagógico no solamente fue lo que hizo el maestro como en su actividad cotidiana, sino también como ese proyecto también tenía expresiones sociales en los sindicatos, en las cooperativas, había el movimiento por la reconstrucción del movimiento cooperativo fuerte, me acuerdo mucho de la integración cooperativa, el debate frente al tema cooperativo. Es decir, esos elementos hacían parte de esa dinámica de la década del 80 que fue bastante fuerte y que desgraciadamente yo diría que por parte de la represión, por la represión tan fuerte que hubo en la década del 80 y también por los cambios en el mundo y el contexto, eso se fue debilitando. Yo podría hablar mucho más de eso, pero no quiero extenderme más allá. Creo que ese contexto ya sirve como para tener una referencia de lo que fue ese movimiento pedagógico, que algunos dicen que ya no existe, otros dicen que está fragmentado y otros dicen que está en reconstrucción. Yo dejo ahí como para Mm. también abrir espacios a otras opiniones. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Víctor Hugo Muñoz. Víctor Hugo Muñoz ha tenido ya, pues, digámoslo así, un recorrido en nuestro sindicato de educadores y en la seccional de Dos Quebradas. Ha incidido el compañero con su equipo de trabajo sobre los temas de investigación como maestro, sobre los temas de ver cómo esas miradas de la realidad social, pues nosotros no las dejamos solamente en una crítica, sino que hacemos lo posible porque desde nuestro quehacer pedagógico nosotros podamos ser también sujetos de transformación. Víctor Hugo nos va a contar la articulación de las tesis del movimiento pedagógico con las tesis del CEID y nos va a hablar también un poco pues, de todo lo que somos nosotros como maestros investigadores. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias, Alba. Buena tarde, compañeros, compañeras. Qué bueno este espacio, Alba. Hacer un reconocimiento inicial porque se retomen los ejes de trabajo desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos para fortalecer asimismo la comisión del CEID, ¿cierto? Que como usted decía, y el reconocimiento al compañero Fernando en particular, al compañero Felipe, usted misma y quienes han venido trabajando en diferentes momentos en la consolidación y fortalecimiento de los centros de estudio e investigaciones docentes, que se ha logrado reconocimiento importante por trabajo, consolidación de líneas de investigación, de consolidación de propuestas, bueno, una cantidad de ejercicios que han permitido traslapar la propuesta a otros escenarios, ¿cierto? Bien como se ha podido consolidar en Dos Quebradas, en Cuba, en otros lugares. Bueno, ya el compañero Fernando pone un marco muy, muy valioso en términos de un marco histórico, de tiempos, de personajes, en una relación muy valiosa, y es que es la fuerza desde los colectivos, desde las redes, desde donde se logra esa consolidación del ejercicio de la configuración del movimiento pedagógico, ¿cierto? Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales que permiten fortalecer este tipo de procesos, que no se trata de los nombres aparte. Claro, el reconocimiento, ¿cierto? El ejercicio del investigador, de quien sistematiza, coordina, formula propuestas, pero que es en la unificación con los pares, con otras organizaciones relacionadas con el proceso educativo, incluso no desde lo institucional, que se logra configurar este escenario. Y con el marco que nos compartía entonces el compañero Fernando, quiero compartir rápidamente algunos elementos que tienen que ver. Lo que comparte el compañero Fernando permitió que se elaboraran 10 tesis para guiar ese proceso de configuración histórica, de responsabilidades, de tareas, de proyecciones del movimiento pedagógico como tal. Entonces se configuran a partir de enunciar
que hay un movimiento pedagógico efectivamente en el país, que el maestro y la maestra desde los más recónditos territorios está generando propuesta en las cabezas municipales, en las ciudades mismas, con circunstancias muy particulares, que ni siquiera en las instituciones se conocían en su momento o que incluso aún no conocemos prácticas muy valiosas de los compañeros y las compañeras. Entonces, ese ejercicio de empezar a reconocer realizar una caracterización de esas propuestas permite entonces elaborar esas 10 tesis que seguramente llegará el momento de su revisión, ¿cierto? En la tesis 4, por ejemplo, habla del situado fiscal. Sabemos que lo que nombraba Fernando también, toda esa parte político-económica ha tenido esas modificaciones, como han metido la mano allí, ¿cierto?, en el sistema general de participaciones como figura que emerge de la modificación de la Constitución y que es un ejercicio en el que estamos en este momento tratando de avanzar en ese sentido. Entonces, la tesis 1 nos remite directamente al proceso de conformación del movimiento pedagógico con una característica fundamental en su horizonte, y es la defensa de la educación pública. La educación pública con toda la caracterización, el sentido de lo escolar, el papel del maestro como se ha dicho, portador de saber, mediador cultural. Pero además hay un elemento muy, muy valioso y caemos en la cuenta. En las fechas que nos comparte el compañero Fernando y ese marco del 82 y del 84, fíjense que estamos a puertas de la Constitución del 91. Esta configuración del movimiento pedagógico permite que se aúnen esfuerzos para generar un documento para presentar en el legislativo. Es un primer gran esfuerzo, un primer gran ejercicio de organización del magisterio como intelectuales, pero también con el compromiso ético político de participación social para llegar a lo que vendría a ser la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, que si bien hubo personas que se quedaron al margen porque no se sintieron recogidas del todo, sabemos que no es una disputa sencilla, allí quedaron elementos neoliberales delicados. Recordemos que allí aparece la educación como un servicio, ¿cierto? Y eso es algo que de fondo estamos trabajando para que eso lo podamos transformar. Y que en la práctica, por supuesto, hemos dado la disputa. Entonces se configura el movimiento pedagógico con esa responsabilidad fundamental de la defensa de la educación pública con todas sus características, además de la profesión docente, la comunidad educativa. Tenemos un segundo elemento y son esos dos ejes. Entonces el maestro es el diseño y la puesta en práctica de lo pedagógico, lo didáctico, lo metodológico, de las diferentes áreas de conocimiento, que es por donde también han tratado de golpear, ¿no es cierto? Y unificar los esfuerzos con la comunidad educativa. No es solamente el magisterio. Como ciudadanos, como sujetos políticos, nos debemos también al compromiso con la comunidad, no solo la comunidad educativa, la sociedad toda. En lo que nombró el compañero, para no enunciar paso por paso las 10 tesis, que pues eso lo podemos ubicar en las mismas revistas de educación y cultura de nuestra federación o en las redes, o igual pues que a través de la compañera Alba podemos compartir la copia del documento. Es muy importante acá, en esas 10 tesis, retomar dos elementos, además de los que ya he compartido. Uno es la revista Educación y Cultura, que luego el CEI profundizará su responsabilidad en el diseño, la edición, como instrumento de formación, información, divulgación, de visibilización de todas las prácticas investigativas, pedagógicas, didácticas, no solo el magisterio colombiano, sino a nivel latinoamericano, y que de hecho la revista ha llegado a configurarse en un documento de estudio internacional, ¿cierto? Incluso en facultades de diferentes países. Pero otro aspecto es la insistencia de que la educación y la pedagogía no son neutros, no son campos neutros. Ahí todavía requerimos las discusiones de fondo con compañeros y compañeras que todavía
mantienen una lectura un tanto ingenua, hay que decirlo, de que la pedagogía es un campo neutro. Esa mirada incluso tuvo sus discusiones, pues que ya seguramente en otro momento podremos profundizar un poco en ello, lo que compartía ya Fernando, ¿cierto? Algunos colectivos incidían en que debía ser una profundización en la parte pedagógica, metodológica, didáctica, otros desde la parte del énfasis político, social, ¿cierto? Y la idea era configurar desde esas diferencias, de esas divergencias, encontrar los puntos de conciliación, de consenso, para fortalecer el movimiento pedagógico. Se configura entonces una instancia que apoye todo el desarrollo de este proceso. Entonces se da también nacimiento a los Centros de Estudio de Investigaciones Docentes, CEID. Y el CEID entonces tenemos el CEID Nacional FECODE, pero que la orientación es que haya un CEID en cada filial, es decir, en cada departamento, y en el departamento de lo posible conformar los colectivos de trabajo pedagógico donde se tengan zonas y donde sean los municipios, pues que las juntas también asuman el reto, la responsabilidad y el compromiso organizacional, sindical, político, pedagógico para conformar y desarrollar diferentes acciones desde el CEID. Y entonces el CEID también se plantea 10 tesis, que igual seguramente, por como ya lo configuraba el compañero Fernando, por ese marco histórico, va a requerir seguramente un momento de discusión, de análisis, porque, pues por supuesto, del 82-84 a esta época son más de 25 años que nos ha tomado ventaja la estructura neoliberal en cuestiones de política educativa, ¿cierto? Que tanto nos han venido afectando. Y entonces estas 10 tesis que recogen, esa primera tesis en consonancia con el movimiento pedagógico, defensa, compromiso ético-político de defensa de la educación pública en todos sus componentes. Todos los procesos de acompañamiento para formación, diseño de propuestas alternativas, emancipadoras del magisterio, de acuerdo con contextos específicos. También es una responsabilidad de los CEID. Y hay que retomar acá, quisiera retomar, dos aspectos entonces que se configuran desde las tesis del movimiento pedagógico y desde el CEID. Y es lo que se configura como un gran proceso nacional, lo que se ha llamado el PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo. Aquí hay discusiones epistemológicas, claro, de quienes dicen, o podemos decir, que no es el PEPA, sino los PEPA, ¿cierto? Los proyectos educativos pedagógicos alternativos, a que unifiquemos una propuesta y un eje nacional, o grueso, por decirlo de alguna manera, pero serán discusiones que vamos a seguir trabajando. Pero que además entonces están las EPA, experiencias pedagógicas alternativas, y hay la documentación de los compañeros que desde muchos años han venido configurando elementos desde el enfoque metodológico, ideológico, político, didáctico, para decir que esa es hoy una experiencia pedagógica alternativa, que esa es hoy una experiencia pedagógica emancipadora, ¿sí? Que no es lo mismo de lo que tanto se insiste, sobre todo, digamos, desde el establecimiento de las experiencias significativas. Eso tiene un marco ideológico político. Entonces, para ir cerrando, digamos, este bloque y no abusar de la palabra, estas 10 tesis del CEI también recogen ese ejercicio: defensa de la educación pública, defensa del ser maestro desde la profesionalización, desde los programas de formación territorial, la conformación de los comités pedagógicos liderados desde la organización sindical, pero en alianza con instancias relacionadas, facultades de educación, organizaciones no institucionales, ONG, diferentes organizaciones que tengamos el mismo compromiso de defensa de la educación pública como un patrimonio social cultural, y que, por supuesto, entroniza la idea de la soberanía nacional en términos de los procesos culturales e identitarios. Y entonces, hacer un primer, digamos, una especie de primer llamado en este conversatorio, es a que apropiemos estos elementos, ¿cierto? Desde el movimiento pedagógico y sus tesis, desde el CEID, y ese compromiso ético-político,
la consideración de que la pedagogía y lo educativo no es neutro, no es un campo neutro, es un campo de disputa, como lo diría también, insistiría Freire, es un campo de disputa ideológico-política. Bueno, lo han insistido muchísimos otros pedagogos e investigadores en este campo, porque tenemos cosas que nos han afectado duramente, todo eso de los comités de calidad, el enfoque por competencias. Tenemos en este momento compañeros y compañeras pasando situaciones complejas por el programa Todos Aprender, que insistimos, esto no es una cosa personal contra los compañeros que están en ese escenario, pero sí hay que tener la claridad y el compromiso dónde me ubico yo. O estoy en ese propósito de la defensa de lo público como tal, de la autonomía, de la libertad de cátedra, del gobierno escolar como instancia para proyectar desde un proyecto contextualizado como es el PI, o sigo caminándole de algún modo desde la aceptación de las propuestas neoliberales que nos han incluido en las instituciones y nos han modificado incluso el lenguaje, y que esa disputa que estamos dando, lo hemos demostrado, sí nos permite avanzar y que no nos tienen por qué someter a esos ejercicios de opresión, que tenemos cómo avanzar hacia una educación emancipadora efectivamente. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Me encantaría saber, la compañera Luceni, que es directiva, si se encuentra conectada de pronto en este momento, porque ella es la coordinadora del CEIR, del SER, para que pues, la compañera nos diera un saludo. ¿Quién está como Juliana Salazar Duque en la sala? Alba, ella la compañera mía. Ah, ya. Pensé que era Luceli la que estaba conectada con ese nombre. Felipe Escobar es un compañero de la directiva de Dos Quebradas y es maestro investigador también. Felipe, ¿cuál es la mirada que tenemos nosotros los maestros en nuestra realidad social actual? ¿Cómo articulamos nosotros esas tesis del CEI del movimiento pedagógico con nuestro trabajo de investigación actual para poder pues incidir en esa transformación que es paso a paso que se va dando? Gracias, Alba. Pues ahí, yo creo que el momento como más importante ahí de esa articulación es entender nuestro rol dentro del aula, ¿cierto? O sea, entender que para nosotros pues es muy importante integrar todos esos procesos investigativos, no pensándolos en esa perspectiva pues digamos como de la formación de posgrado, que normalmente nosotros estamos pensando es que la investigación es porque estoy haciendo una maestría, es porque estoy haciendo un doctorado, es porque yo tengo que optar por un título, o porque yo estoy como, además de ser maestro de educación básica, soy maestro en la universidad, entonces por eso yo estoy en un grupo de investigación y por eso yo hago investigación. Yo creo que es entender que nosotros, como maestros de aula, de educación básica, podemos hacer investigación con nuestros estudiantes, pero también con nuestra propia práctica, ¿cierto? Con la sistematización de nuestras diferentes actuaciones en el aula. Entonces, yo creo que ahí es donde está ese punto de articulación con lo que nosotros hacemos, pues, día a día, ¿cierto? Y ahí, pues, ya viene todo lo que pues, han estado hablando como los compañeros en esto de las tesis del movimiento pedagógico, que es cuando realmente los maestros empezamos a entender que tenemos un rol protagónico en la educación y que somos nosotros los que tenemos que marcar ese camino, porque en ese marco histórico que nos comentaban ahora, todas las decisiones que se daban alrededor de la educación venían de fuera. Entonces eran políticas impuestas desde lo económico y bueno, ya ha sido así en los últimos años, pero cuando surge el movimiento pedagógico como con toda esa fuerza es porque había una fuerte presión por instaurar unos currículos pues estructurados pues desde unas ideas que no tenían nada que ver con lo pedagógico. Entonces, es ese movimiento también de resistencia que tenemos que continuar nosotros manteniendo. Y el proceso investigativo es fundamental para poder demostrar que nosotros
estamos cumpliendo con nuestra labor y cómo lo estamos desarrollando. Entonces creo que ese sería como uno de los puntos a resaltar. Bueno, muchas gracias. Definitivamente el movimiento pedagógico llega a movilizar el pensamiento no solamente del magisterio, sino de los ciudadanos, porque a través de nuestra práctica pedagógica nosotros hacemos mucho énfasis en ese desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico, que tenga de verdad como esa criticidad ante lo que está sucediendo en la realidad social, en su entorno, y que se pueda como dar ese paso a transformarlo buscando siempre el bien común. ¿Cómo a través de los círculos pedagógicos se moviliza el pensamiento? ¿Cómo pueden los maestros a través de esa estructura poder llegar a transformar realmente su realidad? Fernando Arias Guapacha, por favor, nos puedes ilustrar sobre los círculos pedagógicos. Bueno, particularmente pues a nivel del movimiento pedagógico, la idea era precisamente como lo plantea el mismo movimiento pedagógico en su definición. Aquí en el texto se dice, el movimiento pedagógico pues lógicamente buscaba una movilización intelectual del magisterio y a la vez surge como una respuesta a la necesidad de colectivizar, apoyar, fortalecer y difundir los esfuerzos de cambio educativo que de manera aislada o en pequeños grupos realizan maestros cotidianamente. Esa experiencia pedagógica de varios grupos, sobre todo a nivel, digamos, de experiencia significativa, no, experiencia importante en varias regiones del país, que se van a ir fortaleciendo a lo largo y ancho del país con el movimiento pedagógico, va a permitir que el magisterio lograra constituir núcleos de pensamiento pedagógico. En cada departamento hubo grupos de trabajo pedagógico. La particularidad de los seis de esa época, como plantea también los analistas, es que en los ciclos pedagógicos no solamente había maestros, también habían eh, investigadores, académicos, y eso permitió que el movimiento pedagógico fuera un movimiento que se integrara con distintos grupos humanos, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque esa reflexión pedagógica y esos colectivos permitieron, lógicamente, incidir en la práctica, digamos, y en el pensamiento, digamos, de la década del 70-80. Yo quiero ver como un paralelo entre el 70 y ahora, por ejemplo. Los que nos formamos en la época del 70-80 en la educación pública, como jóvenes teníamos un nivel de pensamiento crítico. Es decir, un pensamiento crítico que estaba atravesado por maestros que hacían reflexión en el aula, que también hacían teatro en el aula, que hacían a trabajo cultural con nosotros, y eso permitió que, y además el contexto de la época, que la juventud de esa época fue una juventud bastante crítica, obviamente en un contexto mundial también de una juventud que fue muy crítica frente a lo que fue la guerra de Vietnam, frente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, todo ese movimiento cultural que hubo en la década del 70, que se mantiene hasta parte del 80, por el movimiento de los nadaístas, el movimiento digamos, de la primavera en cada país, la primavera de Europa, etcétera. Y en ese caso, digamos, los equipos pedagógicos lo que hacían es dinamizar ese trabajo al interior de cada colegio. Yo recuerdo que aquí en Risaralda hubo microcentros, donde el maestro se formaba y había participación para formar microcentros de revisión pedagógica y trabajo pedagógico. Yo creo que es importante que eso se recupere, o sea, esos círculos que Freire llamaba círculos de cultura popular, o que podemos llamar círculos pedagógicos, es muy importante porque permite que haya un grupo de personas dedicadas a la reflexión pedagógica. Yo quiero hacer énfasis en una idea fundamental y es que hay que volver a recuperar la pedagogía como una disciplina fundante de nuestro quehacer. Yo creo que una gran, una causa fundamental de por qué el movimiento pedagógico está débil hoy es porque realmente la pedagogía no hace parte de las reflexiones de los maestros hoy. Es decir, el tema pedagógico debería estar al centro de las reflexiones pedagógicas, porque es nuestra razón de ser como maestro. El maestro es un intelectual, el maestro es un sujeto de saber, tiene una función política de formar ciudadanos críticos. Y en ese sentido pienso que ese abandono de la pedagogía, la reflexión, ha permitido que ganen hoy, ya hayan ganado mucha fuerza las ideas conservadoras, las ideas lo que se define como la razón técnico-instrumental, todo aquello con lo que le enfrentó el movimiento pedagógico, hoy tiene fuerza. Es decir, el tema de una educación a prueba de maestros, una tecnología que busca una educación a prueba de maestros, un maestro que no reflexione su quehacer, que no reflexione su práctica,
Pero yo creo que es importante recuperar el espacio del movimiento pedagógico, los ciclos pedagógicos. Y coloco un ejemplo particular, digamos, de mi experiencia docente. Yo recuerdo que en el Colegio Galán, cuando empecé a trabajar en Galán, yo traía 10 años allá, éramos 25 compañeros. Yo le invité a todos a hacer parte de un ciclo pedagógico. Estamos hablando de década, final de la década del 80 y principios del 90. De esos 25, solamente 3. Me acuerdo de la profesora, eh, me acuerdo de la profesora Doris, y me acuerdo de otra profesora que ya hoy está retirada, que fuimos los que realmente nos definimos por conformar el ciclo pedagógico del colegio, y nos reuníamos en la casa de cada uno a tomar tinto o a hacer una chocolatada y hablar de tema pedagógico, y hablábamos de pedagogía, hablábamos de didáctica, hablábamos de pedagogía activa, hablábamos de nuestras experiencias, y eso, creo que cuando nos encontramos, Juliet, Doris y yo, Doris todavía está en ejercicio, Juliet ya se pensionó, recordamos que eso nos enriqueció bastante. Es decir, esa reflexión que hacíamos los tres de distintas áreas del pensamiento, en el mismo colegio, uno en la escuela y dos en el colegio, permitió que nosotros pudiéramos interactuar, compartir experiencias, que es muy importante. Yo creo que está, no sé si estoy equivocado, pero creo que está muy desaparecido en estudios educativos de eso. Creo que las semanas institucionales no son eso. Realmente el tema pedagógico se asume como algo formal, pero no como algo, como una necesidad que el magisterio reflexione su quehacer como sujetos. Y pienso que eso nos tiene ahí donde estamos actualmente. De un maestro estigmatizado públicamente, un maestro donde los medios nos estigmatizan, donde tenemos lo que estamos viviendo hoy, un maestro sin reconocimiento social. Me parece que es importante recuperar ese saber pedagógico, la experiencia pedagógica y la reflexión pedagógica para que potenciemos no solamente digamos, nuestro quehacer pedagógico, sino también la recuperación digamos, de la escuela, un espacio cultural, para que tratemos de que, como decía Freire, podamos cambiar la educación a través de cambiar la conducta de las personas que en ella participan. Yo creo que esa reflexión tenemos que hacerla, tenemos que trabajarla, tenemos que avanzar en ella, porque de lo contrario vamos a ver simplemente situaciones como estamos viendo hoy en la juventud, donde sin esperanzas, a veces sin proyecto de vida, a veces no habla con los muchachos y cuenta que como que no tienen perspectiva hacia futuro, y creo que es una gran diferencia entre la década del 80 y 70 y ahora. Nosotros teníamos esperanza, teníamos metas, teníamos proyectos, soñábamos con cambiar la sociedad, estábamos en otro contexto también, pero hay que decir que buena parte de eso tiene que ver también con ese vaciamiento de la democracia que, como plantea la pedagogía crítica de McLaren, se ha venido haciendo desde sectores conservadores. Hay un vaciamiento de la democracia en el mundo, y lo estamos viendo en todos los niveles, sobre todo en los niveles eh, globales, donde pocas personas toman decisiones por miles de millones de personas. Creo que eso es importante reflexionarlo, y creo que la pedagogía tiene un papel muy importante que hacer ahí. Los círculos pedagógicos no son fáciles. La verdad es que la experiencia que nosotros tuvimos en el CI es que tuvimos muchas situaciones complicadas con el tema de conformar siquiera el equipo de coordinación. Fue muy difícil, a veces por intereses, a veces porque no había comprensión de lo que estaba haciendo, porque por ahí pasaban personas que pensaban que era un aparato simplemente de un aparato para posicionarse políticamente, pero no un aparato, no un espacio para generar espacios de reflexión. Eso, hubo muchas situaciones, pero afortunadamente lograron constituir equipos, y creo que lo más importante que hay que decir es que si hay equipos de trabajo pedagógico, significa que esas semillas quedaron ahí. O sea, eh, puede que no sean las que nos habíamos proyectado. Nosotros llegamos a tener equipos en la Virginia, equipos en Guática, con el tema de la maestro que hacía la práctica pedagógica a través del programa radial. Teníamos experiencias en Belén, pero creo que hay un equipo importante en el departamental, y hay que constituir los equipos tratar de constituir el equipo en cada municipio por lo menos, que yo sé que no es fácil, pero por lo menos avanzar en esa parte. Lo que era muy importante de lo que está haciendo. Creo que se mantiene todavía el equipo de Santa Rosa, y habría que potenciar. Está el equipo ahorita de equipo pedagógico que ustedes están haciendo en Cuba, y habría que tratar de mirar cómo se pueden ir proyectando pequeños círculos de trabajo alrededor del tema pedagógico, el tema cultural, y la reflexión que estamos haciendo sobre el tema de nuestro papel como sujetos de saber y como personas que podemos aportarle mucho a una sociedad en ese sentido. Yo creo que en ese sentido Marco Aurelio también nos aportó algunas reflexiones, y nos decía que hoy más que nunca el maestro juega un papel muy importante, y hay que tener en cuenta que nosotros somos importantes en ese proceso de transformación, en cualquier sentido, en cualquier sentido. Estamos hablando en sentido social, en sentido cultural, en sentido
Es decir, en la democracia nosotros tenemos mucho que hacer, nosotros tenemos una disputa muy fuerte, tenemos que reconocer que tenemos dificultades, pero también tenemos muchas potencialidades y que tenemos que trabajarla, cómo articulamos todo eso como lo que hizo el movimiento pedagógico en la década del 80, sin repetir el esquema porque no se puede repetir, pero y tratar de que el movimiento pedagógico tenga incidencia en muchos espacios y lógicamente pueda posicionar una idea de cambio y una idea, digamos, de esperanza, si quiero ofrecer esperanza, como dice un historiador, ofrecer siquiera la esperanza a las nuevas generaciones de un futuro mejor y no este futuro o este presente que les ha tocado vivir hoy de tragedias y de guerras. Yo creo que es algo que podemos hacer, reflexionar todos los días y tratar de buscar espacios para incidir en la conciencia de la gente en medio de esta confusión tan terrible de los grandes medios de desinformación y en medio de esta abundancia de información que hay, lo que hace generar es prácticamente más confusión. Yo creo que ahí tenemos que, los maestros tenemos un rol muy importante que jugar ahí, en que aquello que aportemos le permita al estudiante aprender a pensar por sí mismo y aprender a ser ciudadanos con capacidad de actuar autónomamente y no simplemente sujetados, eh, como decía Foucault. Entonces, ahí. Precisamente eso es lo que estamos haciendo nosotros a través de este espacio, poder reflexionar sobre nuestra pedagogía, el Círculo Pedagógico de Diálogo de Saberes, que así se llama el de Cuba, y el CEID de Cuba está pues recién instaurado, pero hay mucha parte de los líderes sociales, de los maestros y estudiantes egresados están interesados en que a través del Círculo Pedagógico proyectemos nosotros cómo solucionar necesidades básicas reales que tenga allá la sociedad. Y una de ellas es que tiene que emerger una cultura de pensamiento crítico, una cultura que recuerde sus raíces, que recuerde su memoria histórica, para no repetir eso. Importante entonces para nosotros todo lo que se ha gestado alrededor de la práctica que lleva, por ejemplo, el Seis Dedos Quebradas, que ha sido muy juicioso en todas sus actividades pedagógicas y que nos ha demostrado que poco a poco ha ido sembrando como esa semilla, no solamente en el magisterio, sino también en la sociedad, de lo que debe ser realmente el reflexionar la pedagogía y el hacer que los estudiantes, los maestros, padres de familia, se sientan sujetos éticos y políticos y participen en todo lo que tiene que ver con la transformación de esa realidad social. Es un proceso, porque no podemos estar en una transformación de un momento a otro, pero se nota que tienen el CEID de Santa Rosa de Cabal y el trabajo pues, que tenemos nosotros que reactivar del CEID departamental, porque para eso se hace este espacio de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, porque en la estructura del sindicato pues, es la Secretaría la que debe estructurar bien ese trabajo a través de la comisión del CEID. El compañero que nos acompaña hoy, Luis Eduardo, es un compañero nuevo en el magisterio, recién nombrado, y me gustaría saber, Luis Eduardo, cuáles son las expectativas que usted tiene con respecto a lo que realmente sucede dentro del magisterio. Y usted como maestro que apenas ingresa bajo el decreto 78, que los que estamos acá estamos la mayoría con ese decreto, ¿cómo vislumbra usted poder colaborar también en esa transformación social de nuestra realidad?
Bueno, resulta que dentro de ese movimiento pedagógico que hay tantos autores que nos nombraba Fernando al inicio, pues encontramos en Latinoamérica el movimiento prácticamente del pensamiento de Paulo Freire, movilizó el pensamiento de muchos educadores, de muchas sociedades a nivel de Latinoamérica, y por eso lo traemos a colación y por eso lo llamamos prácticamente diálogo de saberes. Diálogo de saberes hace que desde la pedagogía del oprimido, que es la pedagogía que nos enseña Paulo Freire, cómo el ser humano en la sociedad es oprimido por la hegemonía política, por el consumismo, y le conviene pues a esa hegemonía que no conozca, que no sepa, que no estudie, y en defensa de la educación pública, entonces él empieza desde esos círculos populares a alfabetizar a su gente y nos explica a nosotros cómo el diálogo es de ida y vuelta. O sea, no se concibe un maestro que solamente llene de contenido a sus estudiantes. Por eso llama el diálogo de saberes, porque los estudiantes también traen un saber, porque tenemos un saber en nuestra realidad. Y es importante, pues, que ese saber no solamente sea explorado, sino socializado, para poder entre todos construir, porque es en unidad de acción como se construye la paz de una comunidad, cómo se hace comunidad, cómo construimos nosotros los pilares fundamentales de una sociedad, siempre mirando que somos diversos, que respetamos la diversidad de culturas, que respetamos la diversidad de ideologías, pero que siempre tenemos que encauzarnos hacia ese bienestar común para que la comunidad pueda llegar a lograr pues una equidad. Y nosotros desde la educación pública pues luchamos por el cierre de las brechas sociales, tantas brechas que tenemos, y que si nosotros lográramos llegar de verdad a transformar nuestra sociedad, lo primero que se evidencia en una transformación es el cierre de esas brechas sociales, de la desigualdad social, de la injusticia social, de la inequidad, de la falta de oportunidades. Es empezar nosotros a promulgar a través de nuestra práctica pedagógica cómo podemos nosotros ir construyendo, digámoslo así, esas organizaciones sociales que van a promover el cierre de esas brechas sociales a través o lógicamente de acciones concretas. Nos acompaña en este momento la compañera Luceli. Luceli es la coordinadora de la comisión del CEID en el SER, y Luceli, pues queremos que usted se dirija a nuestros compañeros para darles un saludo, para contarnos cómo tenemos estructurado el CEID dentro del SER y qué es nuestro quehacer pedagógico en la comisión del CEID. Luceli, bienvenida. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luceli Mosquera, pues además de ser la secretaria general, soy la coordinadora departamental del CEID. Entonces, bueno, ¿cómo está conformado el CEID? El año pasado hicimos una convocatoria abierta para que todas las personas interesadas en hacer parte del CEID, la gente curiosa que le encanta la pedagogía, pudieran vincularse al CEID. Esa reunión pues tuvo buena difusión, pero la gente no llegó. Pero sin embargo, pues aún la gente que quiera ingresar o hacer parte del CEID lo puede hacer en el momento que crean conveniente. Entonces yo quiero como empezar con una frase del maestro Abel Rodríguez, que es un maestro y un líder que en paz descanse. Él decía que el conocimiento y el estudio crítico de la legislación educativa es un imperativo de los maestros y los demás actores de la comunidad educativa, que son los directamente afectados o beneficiados por su contenido. Esta palabra, pues para mí me parece muy importante porque de una u otra forma
los buenos resultados o malos resultados, pues en gran parte dependen de nosotros, cómo nosotros los enfocamos, cómo nosotros como docentes seguimos jugando o dándole cabida a las políticas impuestas por la orden. Entonces, por eso quise traer esta palabra, esta frase del profesor Abel Rodríguez. Por otra parte, es importante la importancia de los maestros y las maestras vincularse o pertenecer al Centro de Estudios e Investigación Científica. Es muy necesario porque recuerden que el CEID es un espacio donde nosotros podemos ampliar nuestros conocimientos, trabajar con los pares, donde nosotros podemos crear sus prácticas pedagógicas alternativas, alejarnos un poco de las prácticas y de los DBA, de los estándares curriculares, que lo único que quieren es estandarizar a una población, pero sin igualdad de los recursos y de los materiales didácticos y de los elementos tecnológicos para que puedan las personas, por ejemplo, la gente del campo que no tiene acceso a toda la tecnología, entonces simplemente unos estándares y unos DBA que nos quieren estandarizar, pero sin las herramientas y los mecanismos necesarios para ese aprendizaje. Entonces mi llamado es que desde los territorios, que desde las aulas, la gente cree su propia práctica de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la necesidad de su escuela, de su territorio, de sus alumnos, de su población, porque recuerde que hasta en las grandes ciudades hay diferencia en la población estudiantil. No es lo mismo un niño que estudia aquí en Pereira en un colegio, por ejemplo, ¿qué colegio? Aquí en Pereira, digamos la María Dolorosa. Hablo de la María Dolorosa porque, bueno, son los colegios que más conozco. No es lo mismo a un niño que estudie en La Palmilla o en una vereda, ¿sí me entienden? Entonces van a tener menos acceso a la tecnología, al internet. Entonces hay unas grandes diferencias. Entonces mi llamado es que los profesores, que los maestros, las maestras, no lleven a estricto cumplimiento esos estándares, esos planes de estudios que no vienen desde el gobierno nacional, porque recuerde que lo que pretende el gobierno es crear un estudiante que no sea crítico, que no sea reflexivo, para que pueda estar sometido. Entonces nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es plantear propuestas alternativas, plantear estrategias metodológicas, utilizar nuestros recursos, el recurso del entorno, utilizar todo las plantas. Por ejemplo, en Santa Rosa hay colegios que hay en la vereda, ellos hacen prácticas y han hecho un gran trabajo, unas propuestas con las hierbas, con las plantas medicinales. Entonces, es invitarlos a todas y a todos para que hagamos prácticas alternativas, que propongamos nuevas políticas educativas para que mostremos ante todo un país, ante lo que hay en nuestro territorio, lo que hay en nuestro entorno. Entonces, también desde este espacio, los maestros y las maestras pues adquieren unos compromisos con la educación como factor de transformación social, y esa transformación social, recuerden que somos nosotros los docentes que la orientamos, porque si nosotros queremos transformar este país, tenemos que iniciar por humanizarnos,
humanizar a nuestros estudiantes, trabajar lo que son los valores, lo que es la tolerancia. Recuerde que vivimos en un país donde los chicos y todos ahora tenemos como el ADN de la corrupción, que es lo que nos está permeando a esta sociedad, la ambición, las ganas de tener y tener y tener sin importar cómo conseguirlo. Entonces es iniciar con nuestros niños, con nuestra familia, las escuelas de padres, son espacios muy, muy importantes. Cómo nosotros también desde el CEI podemos proponerle a las entidades territoriales nuestros temas de capacitación, que no nos vengan a llevar mucho en la semana institucional, a veces nos llevan señores que van a ofrecernos crédito, otros que van a venderlos olla, una batería, una cantidad de cosas. Entonces yo las invito y los invito, ¿verdad?, para que hagamos parte del CEI, para que podamos plantear todo lo que nosotros requerimos realmente en las aulas. O por otro lado, pues quiero como contarles que el CEI este año ha estado muy lento, el CEI de verdad casi no se ha movido, pero esa falta de actividad dentro del CEI se ha debido a muchos factores. En primer lugar, el CEI nacional ha estado súper quieto, y nosotros desde las regiones pues también hemos tenido una cantidad de actividades, una cantidad que nos han impedido activar este grupo de CEI. Pero mi compromiso con ustedes y con toda la gente que quiera llegar a este grupo es iniciar a trabajar, es iniciar a hacer tardes de estudios para que podamos entre todos analizar todas las políticas, todos los proyectos que hay, que se vienen ahora. Podemos hablar de ley estatutaria, podemos hablar de los mismos pliegos de peticiones que hay a nivel regional y a nivel nacional, donde podemos también analizar la ley 91. Entonces son muchos los temas que hay que abordar aquí, y que el centro de estudio de verdad cumpla su que es la gente, investigar y conocer lo que tenemos. Entonces yo le agradezco mucho el espacio a la profesora Alba Lucía, y bueno, y yo los espero, ahí estoy en el CER. Mis datos, mis datos los encuentran en la página del sindicato, y espero que todos y todas las que quieran hacer parte del CEI, de verdad que lo hagan. Y bienvenidas y bienvenidos a estas nuevas formas de hacer pedagogía desde los territorios, desde las aulas, desde los barrios, a poner en práctica toda la pedagogía popular, el saber popular, y a reconocernos y a trabajar entre pares. Bueno, un abrazo fraterno para todos y todas, y Alba, muchas gracias por el espacio. Y una feliz tarde. Muchas gracias, Lucenia, una feliz tarde para ti. Bueno, compañeros y compañeras, resulta que nosotros en este espacio queremos hacerle claridad a los maestros y las maestras cómo desde ese movimiento pedagógico que nos enmarcaba en ese marco histórico Fernando, y cómo desde esas tesis de las que nos hablaba Víctor, nosotros podemos hacer como una red a nivel de nuestros territorios para empezar a gestar nuestras prácticas pedagógicas y a pensar en ellas, digamos, repensar nuestro quehacer pedagógico. ¿Cómo puede el maestro y la maestra, desde esa indagación que hace, desde esa investigación, puede intervenir en sus planes de estudio para que sean más acordes al contexto socioeconómico y político? Porque recuerden que nuestros planes de estudio deben ir acorde a ese momento histórico que nosotros vivimos.
para poderle encontrar sentido a lo que nosotros hacemos, para poder que el estudiante encuentre la razón de ser, de poder abrazar el conocimiento, de querer emanciparse, de liberarse, de no conocer, de no saber, porque a veces cuando nosotros no conocemos o no sabemos, pues caemos en prácticas que realmente son erróneas. Acaba de pasar las elecciones para los consejos, para diputados, para gobernadores y alcaldes, y vemos nosotros como todavía nuestra población necesita esa pedagogía para que aprendan a tener conciencia social y ambiental y aprendan que no podemos siempre votar por los mismos, aprendan a conocer que para transformar la realidad tenemos también que, digámoslo así, trascender de lo gremial a lo político. ¿Cómo hacer para que dentro de esa pedagogía dialogante y dentro de esa pedagogía que articulamos con las tesis del movimiento pedagógico y del CEID se pueda de verdad intervenir los planes de estudio y podamos nosotros desarrollar esas estrategias pedagógicas alternativas en el aula y llegar a construir de verdad unos verdaderos proyectos pedagógicos alternativos? Entonces me encantaría que cada uno de nosotros interviniera al respecto y empezamos con Fernando Arias, Guapacha. Bueno, a ver, yo frente al tema, pues creo que hay muchos campos en el cual nosotros estamos actuando, podemos actuar. Uno, pues tiene que ver con nuestro papel en las instituciones educativas, en los espacios de decisión. Yo creo que un elemento importante de los maestros es participar en los espacios, procesos académicos, en el consejo directivo. Y yo diría que hay una parte muy importante ahora y es que muchos de los PEIs de los colegios hoy están desactualizados y están buscando, los colegios están necesitando actualizarlos. Hay un elemento que me parece importante y es que los PEIs fueron considerados como un proyecto educativo, un proyecto cultural, un proyecto de, digamos, pedagógico-cultural. Sin embargo, en la lógica del sistema, los PEI han venido siendo ajustados, digamos, como en la lógica de, de lo que el sistema quiere, ¿cierto? O sea, unos colegios fundamentalmente que tengan más que ver con la parte de la financiación o que tenga que ver con el recorte de asignaturas. Hoy estamos enfrentando una ofensiva muy fuerte frente al tema de las humanidades, las artísticas. Yo creo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar cómo transformamos esa realidad dentro de la misma escuela, pero para eso necesitamos, lógicamente, apropiarnos de conceptos pedagógicos, de teorías pedagógicas, de metodologías pedagógicas, reflexionar el currículo, reflexionar nuestro quehacer cotidiano, lo que estamos haciendo, para poder resignificar lo que estamos haciendo y darle un sentido, digamos, también de transformación. Hoy estamos enfrentando, lógicamente, una etapa muy difícil de una ofensiva muy fuerte en todo sentido. Es decir, hoy hay una tendencia frente a las ciencias humanas a nivel global, a acabar con las humanidades bajo el supuesto de que no son eficientes, de que no contribuyen a la productividad. Es un debate global y está pasando en todo el mundo, está pasando en España, está pasando en Japón, está pasando en todas partes y ese debate hay que dar. Creo que nosotros tenemos que aportar también mucho en el sentido de si nosotros realmente reflexionamos nuestro quehacer. Es decir, ahí nos puede aportar mucho la pedagogía crítica. Creo que Peter McLaren, lo que es Giraud, lo que es la pedagogía de Apple, nos pueden aportar mucho esa reflexión, digamos, de cómo reconstruir un pensamiento crítico, cómo lograr el debate ético, lo tenemos que dar. Hoy está desaparecida la ética, está desaparecida el concepto de ciudadano, el concepto de formar un sujeto ético, prácticamente se ha instalado el sujeto como consumidor, simplemente un sujeto supuestamente que hace pero no piensa. Eso es, digamos, como la idea del sistema y nosotros creo que para romper con eso tenemos que hacer un proyecto contrahegemónico, un proyecto que parta de tener una formación muy sólida para poder enfrentar eso. Armar equipos de trabajo no es fácil hacerlo, pero hay que buscar la forma de ir rompiendo poco a poco y abrir espacios a instituciones educativas, porque hay que decirlo también, como lo plantea el movimiento pedagógico, y yo estaba leyendo aquí las páginas del libro, y es que el que primero que tiene que cambiar es el maestro. O sea, nosotros, el movimiento pedagógico autocríticamente reconoce que no fue capaz de cambiar las facultades, ni fue capaz de cambiar las escuelas formadoras de maestros. Yo diría que
autocríticamente podemos decir que nuestras escuelas y facultades de educación no están formando en pedagogía, no están formando en pensamiento crítico. Yo diría que hoy la universidad está ajena de incluso la realidad. Y yo diría que también en buena medida eso tiene que ver también con algo que está pasando en el global, ¿cierto? Entonces yo creo que hay muchos campos en los que tenemos que actuar, pero principalmente yo pienso que el primero que tiene que apropiar la pedagogía y la actitud pedagógica es el maestro. El maestro que en medio de las dificultades, yo he escuchado al colega ahora decir que el maestro hoy tiene mucha ocupación, es verdad. Hoy el maestro está sobreviviendo, sobre todo muchos maestros están buscando cómo garantizan su nivel de vida, cómo garantizan trabajo en 2 partes o en 3 partes. El maestro que trabaja en colegio y trabaja también cátedra, el maestro, uno ve maestros haciendo incluso actividades distintas a la docencia para poder conseguir recursos adicionales para sostener la familia, porque sus gastos son muy altos, en fin. Yo diría que en medio de todo eso, hay que tratar de sacar espacio, hay que sacar el tiempo. Yo recuerdo que el maestro, en la revista Educación y Cultura, cuando se habla de historia de maestros de la década del 70, un maestro que vivía en condiciones precarias en una habitación, decía, yo estoy aquí precario, pero yo sueño con un país distinto. Y yo creo que nosotros lo primero que tenemos que recuperar es la esperanza que podemos cambiar, que podemos mejorar, que podemos cambiar esto, que esto no es, esto no va a ser eterno, que esto no va a ser algo que ya se instaló, que ya no estamos en el fin de la historia, como dice Fukuyama, ni estamos en la posverdad, ni estamos, no, todas esas cosas hay que rebatirlas, hay que controvertirlas, y creo que el movimiento pedagógico puede aportar mucho. Y yo quiero hacer una última reflexión de lo que pasó ayer. Mire, si algo nos enseña es que nosotros también tenemos que reflexionar nuestro papel comunicacional. Yo estoy releyendo mucho a Ramonet, estoy releyendo mucho a Chomsky, porque la verdad es que el sistema sí nos ha pensado desde tiempo atrás y sí tienen claro qué hacen con nosotros. Los medios de comunicación saben qué hacen. Yo creo que el sistema lo tiene muy claro, las políticas educativas, y yo creo que el que no tiene clara la política ahora es el maestro. Yo creo que en ese sentido tenemos que decirnos política en el sentido amplio, no en el sentido partidario, sino en el sentido en que cuál es su función como sujeto social, como sujeto político, como sujeto cultural. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla, no en el sentido de que tiene que haber una militancia política, no, sino que tenga un maestro que tenga un sentido crítico en cualquiera de las posturas que esté en el momento de la pedagogía, que tenga claro que se mueve bajo concesiones pedagógicas, cualquiera que ella sea, ¿cierto? Porque hay autonomía. Un maestro que tenga claro su función como maestro, que sepa que tenga claro y que su papel es fundamental. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar eso que también mucha gente dice, no, pues yo también hago cosas, pero no sé si está impactando o no. No, nosotros lo que hacemos tiene impacto y yo creo que ese impacto a veces no lo vemos porque se va a ver en el tiempo más adelante. Entonces nosotros tenemos que estarlo trabajando desde ahora, es decir, que uno sienta que desde ahora el maestro como un término que se utiliza mucho ahora, se empodere, siente que lo que está haciendo es útil, que él es importante, es decir, darle reconocimiento. Yo creo que es muy importante ese tema del reconocimiento del maestro y pienso que el sistema no lo va a dar. O sea, no esperemos ni que los partidos políticos, ni que a no ser que haya un cambio de gobierno, pues y este cambio de gobierno también implica un cambio cultural, haya un reconocimiento del maestro. Pero yo diría que eso es como lo que hay que pensar. Si no hay un cambio en esa idea, un respeto hacia el maestro, como está en otras sociedades, como lo hacen en Japón, como lo hacen en Alemania, en Suecia, en Noruega, el maestro como figura central de la sociedad. Yo creo que eso hay que lucharlo por lograr ese reconocimiento. Y nosotros tenemos que mucho que aportar ahí, no esperar que nos lo den, no esperar a que nos lo digan y no esperar a que otros nos lo digan, ¿cierto? Sino que nosotros también saber que lo estamos haciendo, que estamos aportando, que estamos dando nuestro saber, y ayudando a que otros aprendan a pensar, aprendan a convivir, aprendan a interactuar y aprendan a ser sujetos a ser ciudadanos en medio de una realidad muy, muy compleja, global y también nacional y local. Entonces yo creo que nos movemos en realidades, no estamos moviendo en ideales, sino en realidades y en esa realidad tenemos que actuar como decía Freire, en medio de las situaciones complejas, en medio de las dificultades, en medio de las precariedades, en medio de los limitados de tiempo, lo que podamos hacer. Y cualquier aporte que hagamos es muy importante porque es un pasito que estamos dando para que las cosas mejoren y cambien. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Víctor Hugo, cuéntanos cuál es la mirada que tienes tú frente a eso, cómo nosotros como maestros podemos incidir ahí desde nuestra práctica pedagógica.
Bueno, Alba, compañeras, compañeros, mire, voy a enunciar unos ejes y sobre ellos un par de elementos y queda para el análisis profundo porque implica muchísimas cosas de lo que hemos hablado, pero de lo que hemos venido trabajando en diferentes escenarios y el acumulado que nos han dejado compañeros y compañeras que recordemos que en el camino les han arrebatado la vida. No ha sido un proceso sencillo y de allí pues que el compromiso sea tan exigente. Mire, uno, la Ley General de Educación, si bien tiene algunos elementos que hay que trabajar para transformarlos, todavía nos permiten un actuar cotidiano desde lo institucional, lo local, para poder avanzar en las propuestas contextualizadas, con respeto por nuestra profesión docente como generadores desde los procesos investigativos, desde la producción académica, entre otros. Entonces, esta ley general nos permite que el gobierno escolar lidere realmente la institución, donde hemos tenido experiencias importantes, donde hemos logrado que la gente se apersone de erradicar del lenguaje expresiones como jefe. Es que la institución educativa no tiene jefes, de ninguna estructura. Hay unas funciones, de hecho recordemos que el directivo se llama docente directivo, directivo docente, es un docente con otras funciones. Y ello no lo digo en términos de tensiones y de discusiones, sino en términos de que nos reconozcamos efectivamente como pares con funciones diferentes. Erradicarlo del lenguaje porque es una de las maneras de romper eslabones de opresión y de sumisión, porque ese tipo de elementos son herencia del ejercicio del poder impuesto. Que el consejo académico efectivamente sea el corazón de la discusión pedagógica de las instituciones, de la visibilización del ejercicio del maestro y de la maestra, que está pasando, que se analice, que se investigue, que se actualice conforme los requerimientos y con exigencias del contexto, del campo de saber, de las didácticas, la metodología, de las condiciones geopolíticas y sociales en general. Que el consejo directivo efectivamente comprenda que es la estructura donde está la representación de toda la comunidad educativa, de los padres, de la parte económica, de los maestros, las maestras, el estudiantado, y que no es el rector o la rectora la máxima autoridad de la institución. En los escenarios donde hemos logrado que ello se comprenda y que así lo valgamos en lo cotidiano, pues se ha logrado avanzar mucho porque crecemos en el vernos como pares y no con las estructuras verticales, radicales, que incluso en las instituciones, pues infortunadamente todavía se dan cuestiones de tensiones y de situaciones pues que se podrían transformar con el simple hecho de reconocerlos en la condición que corresponde. Las reuniones de área mismas, ya lo decía el compañero Fernando. Mire, toda esa profundización de unas áreas, de hecho, no hay normativa que diga que matemática, español, sociales, ciertas áreas deban de tener tal o cual carga académica como se le dice. Eso no existe. Eso es una cosa que se fue naturalizando y eso ha permitido que se erradiquen asignaturas que se naturalizó que no se necesitan. Y entonces una horita o dos máximo para tal o cual asignatura. Eso es una discusión pendiente también, porque busquemos normativas y eso no existe. Eso se naturalizó y por supuesto que el contexto real desde la estructura social económica, desde el mundo globalizado, capitalista, se ha naturalizado más. Ley general, la autonomía escolar, en consonancia con lo que estoy compartiendo, hay que hacerla valer. Y ese hacerla valer tiene que ver no con las disputas, digo pues de mala manera, ¿cierto? Sino precisamente en apropiar normativos, pero también una conciencia ideológica y política para que ello sea una realidad en la escolaridad, en los ambientes escolares, pero también en otros escenarios donde incidimos políticamente, desde la estructura sindical, por ejemplo, en las mesas de negociación, en los escenarios de movilización. Todo eso está concatenado. Eso no es una cosa por un lado y la otra por el otro. Hace parte de un mismo cuerpo social, político e ideológico. La Constitución, libertad de cátedra. Ese es otro elemento que tenemos mucho de dónde tomar
y que ya hemos planteado las discusiones en otros escenarios. Por supuesto que libertad de cátedra no es cualquier cosa, de cualquier manera, cualquier hora y cuando a mí me parezca o como a mí me parezca. Eso va mucho más allá, pero la implicación fundamental es que a mí no me pueden imponer. Eso es constitucional, a mí no me puede imponer y de hecho no existe normativa que a mí me obligue a que oriente de tal o cual manera mi asignatura, mi área, los proyectos transversales, los proyectos institucionales, los procesos de autonomía. Y eso lo quiero relacionar con lo que se ha llamado la contrarreforma. La contrarreforma educativa que ha venido a buscar transgredir y erradicar lo que se logró conquistar desde la Ley General de Educación y como hemos venido conversando, aquellos elementos donde quedaron cosas por fuera, pero que no es una disputa sencilla, ¿cierto? Eso es desde todo un escenario legislativo y todo lo que hay detrás de él, pero quedó muchísimo recogido y fue, digamos, el primer escenario político legislativo del magisterio como actor social. Entonces allí, esa contrarreforma educativa que nos ha traído, bueno, de todo lo que hemos hablado, pero nos ha dejado a través de la Fundación Compartir todo lo que el gobierno de Santos promovió como política educativa y que lo promovió pues con un ruido tremendo que no era más que, para quienes hemos ingresado o de pronto no conocemos esta parte desde la historia o nos estamos acercando y sino para que empecemos a acercarnos y a profundizar y ampliar lo que fue compartir al maestro, reconocer una serie de prácticas, pero que no sabemos dónde están sistematizadas, porque el interés de fondo no era ese. El interés era que saliera un informe relacionado a las estructuras de organismos transnacionales para decirnos que la educación debía hacerse con maestros de tal edad, con ciertas características, ciertas condiciones de empleabilidad, ciertas garantías de estabilidad, de profesionalización. Eso no es generación espontánea, todo es correlacionado como lo venimos trabajando. En el marco de esa política de contrarreforma, entonces hay un enfoque de la educación colombiana por competencias. En ninguna parte hay norma alguna que diga que es obligación, es un referente. Se ha naturalizado desde las tales mallas curriculares, de una cantidad de presupuestos. Y la dificultad es que cuando se naturalizan figuras autoritarias, donde no hay rigor de discusión, donde el consejo académico no ejerce su papel de discusión, de trabajo transformador, la visión de los maestros, la maestras y de la comunidad, entonces nos imponen cosas como los derechos básicos, que tampoco es obligación y esto pues lo seguimos insistiendo. Esto no es obligación, es un referente, como miles habrá en el campo de la pedagogía, la educación como tal. Los comités de calidad, esto lo hemos logrado erradicar de muchas de las instituciones, pero infortunadamente en otras sigue prevaleciendo una cosa que no es obligación, no es un marco legal y quedaremos para discutir sobre ello la cantidad de situaciones que se presentan. Evaluar para avanzar no es nada más ni nada menos que otra estrategia que han buscado naturalizar para imponer arrejo y oprobio. Valga, de estas cositas hay que decírnoslas también porque a veces nos vamos distrayendo y necesitamos que nos regañemos también a raticos para imponer los derechos básicos desde primaria y ya vienen con preescolar. Ese proyecto ya lo vienen montando. Entonces recordemos el índice sintético de calidad educativa, el tal DIAE. Hemos avanzado en esa disputa, pero hay que seguirla trabajando, habrá que seguirlo discutiendo porque lo mismo no es un elemento suelto. Programa Todos Aprender. Los compañeros y compañeras que ya han tenido dificultades con que prácticamente les ponen otro veedor, los que se asumen como otro directivo, quienes quieren direccionar los proyectos educativos institucionales desde una perspectiva que no corresponde al constructo contextualizado del proceso de la comunidad, entre otros. Y retos, para cerrar y excusen el abuso de la palabra, que es que son demasiadas cosas, retos. El 804, los compañeros etnoeducadores y etnoeducadoras también están en un régimen de inestabilidad y de falta de profesionalización gravísimo, que se han quedado al margen, casi en una disputa, no digo solitaria porque pues tampoco lo ha sido, pero que tiene una complejidad que hay que visibilizar en la magnitud que corresponde, como se ha hecho con el 1278, porque si bien en el 1278 nos han golpeado, se ha avanzado en cuestiones, incluyendo a los compañeros, compañeras provisionales, con todo lo que ello implica pues de angustiante para la vida como tal.
pero que los compañeros del 804 también hay que cobijar y correlacionar esfuerzos para avanzar. Seguir trabajando en la autonomía, en la investigación, que la evaluación de desempeño no puede seguir siendo un instrumento de control, vigilancia y regulación, y que obliguen a los compañeros a que registren allí que van a implementar estrategias de profundización en los derechos básicos, de mejora en las pruebas estandarizadas. Nada de eso se corresponde con todo esto que hemos venido hablando desde la ley general, la Constitución, todos esos aspectos. Y fortalecer la organización sindical. Este escenario, nuevamente reconocer, compañera Alba, y a quienes estamos aquí, digamos, pues en este momento, y quienes puedan sacarle el ratico luego a este compartir de saberes, fortalecer estos escenarios, porque es que de aquí surgen elementos que van a permitir configurar procesos, proyectos, alianzas, redes, estrategias para fortalecer lo cotidiano institucional, lo contextual social, lo ético-político y alcanzar un proyecto educativo que no sea presidencialista. Afortunadamente ahorita estamos en un escenario, creo, positivo y que podemos aprovechar mucho, con sus dificultades, por supuesto, pero tenemos un escenario importantísimo para avanzar en muchas cuestiones. Muchas gracias, excusen el abuso de la palabra, pero de verdad... No, tranquilo, estuvo muy bien. Escuchemos al compañero Felipe. Felipe, cuéntanos entonces cuál es la mirada de nosotros como maestros investigadores ante esta situación de cómo nosotros debemos extender, digámoslo así, multiplicar para poder fortalecer lo que nosotros llamamos dentro del magisterio nuestra práctica pedagógica, o a través de la práctica pedagógica, cómo podemos extender para que los estudiantes, la sociedad realmente reflexione, realmente avance en ese pensamiento, en ese desarrollo de pensamiento crítico, en ese desarrollo de las habilidades de pensamiento. ¿Qué hacer nosotros para que desde nuestro quehacer pedagógico podamos aportar a esa transformación social? Bueno, Alba, muchas gracias. Pues mira, yo quisiera como pararme en algo en lo que pues personalmente he venido trabajando y es el reconocimiento de el valor que tienen las redes y los espacios, pues los colectivos de maestros para esto, ¿cierto? Y en especial partiendo de algunos elementos que ya han nombrado pues los compañeros anteriormente y que usted también pues los refería, ¿cierto? Y es que nosotros nos encontramos en una situación en la que la formación de maestros y desde la idea de esos, digamos, de esos informes internacionales, desde la OCDE, desde lo que viene ese informe de compartir, dice que el elemento fundamental pues para el mejoramiento de la educación y de todos los procesos educativos y de esa calidad educativa es la formación de los maestros, ¿cierto? Entonces en eso apuntan a que es a eso a lo que hay que darle mayor énfasis, pero eso se queda, pues primero se queda en el papel y segundo, se da una paradoja muy interesante porque ese elemento fundamental que es la práctica pedagógica, el saber pedagógico, está contrarrestado en ocasiones con el ingreso a la carrera docente de personas que no tienen formación pedagógica, ¿cierto? Profesionales de otras áreas que en ocasiones no tienen el interés de incursionar realmente en la pedagogía, o sea, tienen un saber disciplinar y con eso llegan y entonces hay un choque, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que no existe una práctica pedagógica, digamos, de base, no hay un saber pedagógico más allá de lo que ellos o esas personas pueden tener, ¿cierto? Pensando, porque no es que no tengan saber pedagógico, pero ese saber pedagógico no está basado realmente en un proceso de formación, ¿cierto? Entonces, aquí es donde juega un papel fundamental las redes y particularmente pienso que es importantísimo todo el trabajo que podemos hacer nosotros desde las redes como un espacio de construcción de ese saber pedagógico. ¿A partir de qué? De la reflexión de esas prácticas, ¿cierto? La reflexión de la práctica pedagógica en espacios de redes es fundamental. Entonces, yo digamos que sintetizo esto es en que nosotros como maestros, al encontrarnos en estos espacios, al escuchar al otro, al permitir que el otro me escuche, al retroalimentarme, yo estoy generando ya un proceso de saber pedagógico y un mejoramiento de mi práctica.
Entonces, digamos que ahí es donde quisiera yo como darle mucha fuerza a esa idea. Cuando nosotros nos encontramos con el otro, cuando me encuentro con mi compañero, le digo qué fue lo que me pasó en mi clase, cuál ha sido mi experiencia, cómo van todos lo cotidiano, yo ya estoy fortaleciendo mi propio saber, pero también estoy fortaleciendo el de mi compañero. Entonces, yo me centraría como en esto, ¿cierto? O sea, ya los compañeros han hablado de todos esos aspectos, desde lo legal, desde digamos, esa contrarreforma, cómo nos ha afectado. Entonces, yo creo que en el proceso de lo que impulsa el movimiento pedagógico es ese espacio de encuentro con el otro, ¿cierto? Y ese espacio de escucha. Entonces, lo llevaría como a eso, ¿cierto? Y es un proceso investigativo que, como les decía, llevo yo trabajando para darle a la red de maestros, al colectivo de maestros, esa configuración de un espacio de formación. O sea, que la formación no es solo ir a la universidad, la formación no es solo el curso, sino la formación también se da entre pares y también esa formación que yo mismo me estoy generando, ¿cierto? Cuando me intereso por hacer las cosas de una manera distinta. Entonces aquí pues es como el llamado, digamos, a reflexionar, a pensar la importancia de participar de estos espacios de red de maestros, de colectivos y de espacios de encuentro. Pues mira, sí, se ha pensado desde ahí precisamente porque la Secretaría de Asuntos Pedagógicos apenas la empecé a asumir desde agosto y siempre los maestros estamos muy ocupados con muchas actividades académicas, con el estudio, con el trabajo, y entonces hay que intercalar entre lo virtual y lo presencial, ¿no es cierto? Porque también nos debemos encontrar presencialmente. Hemos proyectado que este diálogo de saberes se continúe, por ejemplo, el 10 de noviembre, en un encuentro que vamos a tener en la institución educativa Ciudad de la Cuba, en el auditorio, y pues obviamente previamente les estaremos enviando la convocatoria, porque vamos a hacer allí un foro ambiental. ¿Cómo pensamos nosotros como maestros investigadores en lo ambiental? Porque la economía extractivista, que está acabando con el planeta, pues también ha incidido mucho en esas brechas sociales que tenemos en este momento. Y obviamente la pedagogía no es ajena a eso. Mostrar cómo desde ese extractivismo se ha generado la destrucción del planeta, se ha generado la miseria de las personas, porque cuando se destruye lo ambiental, pues entonces se atenta también contra la alimentación de las personas, porque se azotan prácticamente la naturaleza en aquellos lugares donde hay abundancia de fauna y flora, donde hay riqueza de minerales, y empieza a escasear muchos de ellos y empieza a encarecerse, y cómo se atenta contra el agua, que es vital para nosotros poder sobrevivir en el planeta, cómo se atenta contra el mismo aire y el oxígeno. Cómo esa economía neoliberal extractivista lo único que busca es tener y tener y tener a costa de la destrucción del planeta. Y necesitamos generar un pensamiento no solamente reflexivo y crítico, sino una postura que nos lleve a nosotros a valorar más la vida que el tener. Porque entonces nosotros más adelante no vamos a alimentarnos ni del petróleo, ni del oro, ni de las piedras preciosas, ni del dinero, sino que lo que necesitamos realmente es volver otra vez nuestra mirada a los saberes ancestrales, volver otra vez a congraciarnos con la naturaleza, que es nuestra fuente de vida además, y volver otra vez a tomar conciencia de que es la naturaleza la que realmente hace que el ser humano prevalezca en el planeta. Y parece ser que los monopolios, los grandes monopolios, así no lo ven. Ellos solamente quieren extraer riquezas y están acabando prácticamente con el pulmón verde de nuestros territorios, están acabando y secando los ríos, negocian con la parte de la naturaleza como que ellos fueran dueños de la naturaleza, cuando la naturaleza es de todos y debemos conservarla y debemos tener un medio ambiente sostenible. Entonces, desde esa pedagogía, nosotros debemos pensarnos
y repensar cómo hacer para que nuestro planeta se revierta ese daño tan grande que se ha hecho y podamos nosotros desde nuestra práctica pedagógica generar prácticas que sean, que de verdad cuiden el medio ambiente, que propendan porque nosotros tengamos una autonomía en el sembrar nuestro propio alimento y que de verdad tengamos soberanía alimentaria, cómo hacer para eliminar la miseria y la pobreza, que tiene mucho que ver también con la destrucción del medio ambiente. Entonces, por eso vamos a hacer ese foro medioambiental, porque el medio ambiente no es solamente lo que nos rodea, no es solamente las plantas o los animales, sino que tiene que ver con lo que decían ustedes ahora, un todo. Nosotros como seres humanos somos parte de un todo, todo se articula y pues sí debemos incidir como maestros en esa parte. Entonces, para que ustedes de una vez en sus comunidades educativas y académicas, pues vayan mirando cómo, porque pues no podemos albergar a todos los 5.000 maestros sindicalizados en el auditorio, pero sí como desde la representatividad de cada comunidad educativa, de cada filial, de cada zona, podremos acompañar ese foro ambiental donde nos vamos a pensar en cómo nosotros proponer que seamos autosostenibles sin abusar, como han abusado los grandes monopolios de la naturaleza, como la han acabado y la han terminado, como nosotros poder decir, bueno, levantamos nuestra voz, pero nosotros como pueblo, como población, también podemos llegar a generar dentro de las comunidades de base, pues esa inquietud de cómo ellos volver otra vez a ser guardianes del bosque, de cómo ellos volver otra vez a cuidar los ríos. Recordemos hace años cuando éramos niños, cómo los ríos eran cristalinos, cómo se respiraban muy buen oxígeno en el campo, cómo era natural tener la huerta casera en casa, fuera urbana, fuera rural, y cómo eso se ha ido perdiendo. Entonces, volver otra vez a generar esa conciencia ambiental, volver a generar otra vez ese amor por articularnos nosotros con lo vivo, por amar la vida, porque pues de todas maneras Colombia sí es potencia mundial de la vida y valga la pena pues decirlo, porque ese es como el eslogan del gobierno actual, pero no es porque se lo haya inventado, sino porque de verdad nosotros tenemos un territorio que es muy rico en fauna, que es muy rico en flora, que es muy rico en todo lo que es agua, pero nosotros tenemos también que mirar cómo cuidarlo, cómo no permitir que vengan a terminar con lo poquito que tenemos. Durante muchos siglos lo han ido deteriorando y sin embargo todavía hay partes que se conservan, entonces necesitamos volver otra vez como a reivindicar esa parte, eso de volver nosotros la mirada hacia la naturaleza. Luis Eduardo, tú acabas de llegar al magisterio y desde tu práctica pedagógica, ¿cómo pensarías tú colaborar para que los estudiantes generen en ellos un pensamiento diferente hacia la lectura de esa realidad y no se queden ahí como conformándose solamente con un saber, pero que ellos puedan aplicar ese saber en su vida cotidiana? ¿Tú qué has pensado de eso? ¿Cómo lo piensas hacer?
Bueno, como ya estamos prácticamente en los últimos 20 minutos, recordemos que dentro de lo sindical hay algo que es estructural, que es organizativo y que los planes de acción son los que permiten que esa estructura se sostenga y que la organización sindical pues pueda avanzar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que nosotros para poder, perdón, fortalecer nosotros desde nuestros movimientos en cada una de las filiales y zonas, desde los círculos pedagógicos, desde los CEIR, nosotros poder fortalecer esa estructura, esa organización y qué planes de acción proponemos nosotros para que realmente al ejecutarlos, porque ejecutar un plan de acción no es fácil, pero en la medida en que nosotros vamos a ejecutar, podamos nosotros ver que sí avanza y que sí florece esa transformación, que no se nos queda solamente en el activismo, que es lo que más nos preocupa, que se quede todo en el activismo y que entonces pasó un evento y pasó otro y nosotros nos quedamos como que pasó sin pena ni gloria. Es necesario entonces que a través de nuestra práctica pedagógica, a través de las actividades, a través de los planes de acción, podamos nosotros incidir en que de verdad se fortalece la estructura de la organización para poder que sea algo transformador, cumpla un papel transformador. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fernando Arias, ¿tú nos puedes contar cómo sería ese papel que jugamos nosotros desde nuestros planes de acción, nuestra estructura y nuestra organización? Bueno, yo creo que varias experiencias nos dejó el trabajo pedagógico de 15 años ahí en el CEI, y es la siguiente, con crisis y todo, porque fueron varias crisis que afrontamos, ¿cierto? Lo que hay que plantear es que nosotros en las reflexiones que nosotros hicimos como equipo, me acuerdo, miramos como un elemento principal el tema fundamental, el tema de la formación. O sea, nosotros nos pusimos como objetivo formar los maestros, actualizar la parte pedagógica a través de seminarios, a través de los encuentros pedagógicos departamentales o a través de los encuentros de los CEITs. Esa parte de reflexión pedagógica siempre estuvo ahí, la parte formativa. Yo creo que ahí hay ese componente que hay que fortalecerlo mucho en el sentido de trabajar mucho las pedagogías críticas actual, las pedagogías liberadoras, las pedagogías dialogantes, recuperarle el proyecto histórico-cultural de Vygotsky, la reflexión sobre el papel de la escuela que desarrolla. Es decir, mirar elementos pedagógicos y corrientes pedagógicas que le aportan a esta reflexión, distintas corrientes que le aportan a esto, que podemos apropiar para ese trabajo. Segundo, otro elemento importante que nosotros tuvimos en cuenta en ese proceso para finalizarlo fue el trabajo de la divulgación. Y la divulgación se hacía a través de los correos pedagógicos y a través de los plegables, que fue bastante importante. Yo creo que de todas maneras nosotros alcanzamos a sacar 7, 8 correos pedagógicos y alcanzamos a sacar 6, 7 plegables, sistemas históricos, sistemas culturales. Y un tercer componente que creo que fue el componente más débil fue el componente investigativo. El componente investigativo yo creo que es importante trabajar procesos de investigación, proyecto de investigación que apunte lógicamente a identificar lógicamente las necesidades que tiene en este momento una ciudad o un municipio, una institución frente al tema pedagógico, frente a lo que está haciendo, con reconocer saber lo que está haciendo en ese sentido. Y un cuarto elemento me parece que fue parte del momento pedagógico, lo que fueron los foros educativos, que hoy los hemos perdido, las asambleas pedagógicas, que se hizo la segunda asamblea pedagógica en medio de muchas dificultades. Hay que decirlo y lo quiero decir con toda tranquilidad, uno encuentra no solamente resistencia en algunos maestros, sino también al interior de los sindicatos. O sea, al interior de los sindicatos también hay gente que hablan de pedagogía, pero no quieren el desarrollo pedagógico, como lo plantea Víctor. Hay gente que dice que Freire no tiene por qué estar en la reunión pedagógica, que porque supuestamente eso implica manipular a los jóvenes, o simplemente es que prácticamente sí, como manipular, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Freire nunca planteó manipular a nadie, por el contrario, llevar a que cada cual pensara por su propia cabeza y llegar a ser crítico por sí mismo. Entonces yo creo que cuando se habla de eso hay corrientes ideológicas, obviamente, hay que entenderlo, y hay que entender también que no todos estamos en la misma situación, en la misma idea, sí, pero es importante que esas reflexiones, que esos debates, que esos aportes que se hagan, pues sirvan para que el movimiento se posicione,
gane audiencia en medio de la diversidad. Eso no es un movimiento homogéneo. El movimiento pedagógico tampoco era homogéneo, habían corrientes distintas, hubo corrientes distintas, hubo prácticas distintas, y yo creo que en ese sentido lo más valioso del movimiento pedagógico fue eso, que se enriqueció de las regiones, la experiencia de los maestros en las localidades, en los colegios, cada uno le dio un énfasis distinto. Entonces me parece que hay que tratar de recuperar esa diversidad. Y yo pienso que la parte formativa, yo sí creo, reitero eso, la parte formativa es fundamental. Si el maestro no reflexiona la pedagogía, no se apropia del saber pedagógico, de las corrientes pedagógicas, de las teorías pedagógicas, difícilmente puede transformar la práctica, porque hay un dicho que dice: sin teoría no se puede transformar práctica. La práctica por la práctica no funciona, y la teoría por la teoría tampoco. La articulación entre teoría y práctica es la que nos permite a nosotros poder reflexionar lo que hacemos, es decir, a partir de referentes teóricos, a través de referentes investigativos, a través de intercambio de experiencias, como decía Felipe, a través de ver otros que están más avanzados que nosotros, a aprender de otros, a aportarle a otros que están más quedados que nosotros. Es decir, sería como una dinámica de lo que sería el trabajo del CEI, y hacer un plan de trabajo que sea viable, es decir, con los recursos que hay, porque lo otro es que también hay que pensar que eso requiere recursos. No hay todos los recursos suficientes, pero por lo menos que haya recursos mínimos para trabajar, para reunir, para la parte formativa, para los espacios para el encuentro, que haya el videobin, que haya las herramientas técnicas y tecnológicas para trabajar, los computadores, todo eso. Y lógicamente la parte de recursos para todo, la parte logística, todo lo que indica pues un proceso de formación, tanto ya sea virtual o ya sea físico, lógicamente pues tener en cuenta como todo eso. Yo diría como eso, hay muchas cosas, pero fundamentalmente la experiencia nuestra, bueno, los correos, los plegables, los foros, los encuentros, los seminarios, y el trabajo que se hacía el día maestro digitalizado, que también creo que ya no se hace en todas partes. Lo dejo ahí. Bueno, muy importante. Nosotros a partir de mañana desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos pues vamos a enviar el comunicado para empezar a recoger insumos para ese correo pedagógico que va a salir precisamente para el encuentro de los CEI, que va a ser el 24 de noviembre en la Universidad Tecnológica. Ya nos han dispuesto uno de los auditorios de la Facultad de Educación para encontrarlo los CEI, los círculos pedagógicos, allí el 24 de noviembre. Es importante fortalecer eso. El correo pedagógico muestra cómo piensa el maestro, y es importante que allí nosotros, los que estamos aquí hoy reunidos, y otros maestros que no pudieron de pronto llegar a este espacio, pues nos muestren qué piensan, qué reflexiones hacen, qué están investigando, qué están haciendo a través de artículos que vamos a recoger nosotros para ese correo pedagógico de la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos. ¿Por qué? Porque a través de la divulgación de ese correo pedagógico es que también nosotros podemos hacer pedagogía en las diferentes zonas y en municipios. Muy importante pues para nosotros es el tener eso. Lo del reconocimiento, es verdad, reconocer que nos antecedieron maestros del 2277 que dieron su lucha, que dieron prácticamente su vida. Algunos todavía viven, qué bueno hacerles ese reconocimiento en vida. Otros pues ya no están con nosotros y sería pues un homenaje post-mortem, pero es importante que a nosotros no se nos olvide que siempre hemos tenido unas raíces, que siempre ese camino que recorremos hoy, otros lo empezaron y lo fueron abriendo, lo fueron forjando con la lucha sindical, dentro de la organización, dentro de las investigaciones, y que siempre el maestro y la maestra ha tenido en la sociedad ese papel protagónico de ser agente de transformación social. Eso no se nos puede olvidar, porque uno no llega y no cae como en paracaídas, sino que uno llega a este espacio de pedagogía donde otros ya han caminado. Pues no en vano, el sindicato tiene ya muchos años, 57 años creo que se tiene el sindicato. Entonces, cuando nosotros llegamos a él, pues es porque han pasado muchos compañeros y compañeras con diversidades de pensamientos ideológicos, con diversidad de propuestas, con muchas miradas, pero todos siempre pensando en fortalecer la organización, en mirar cómo mejorar dentro de las prácticas pedagógicas para nosotros pues poder transformar la sociedad, y que no ha sido tan fácil, para ellos no fue tan fácil,
Quizás en esa época ni siquiera había desarrollo tecnológico como lo hay ahora, que nosotros damos un clip y ya encontramos pues a los contactos súper fácil para anunciarles que nos vamos a encontrar o para compartir con ellos el conocimiento o el saber. A ellos les tocó todavía más difícil, porque en esa época no estaba desarrollada la tecnología como está ahora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mediar entre aquella época, entre ese camino recorrido por ellos, que nosotros no les quitamos el sombrero, y lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces es un construir, por eso se llama diálogo de saberes, porque es un construir que va y viene, que es como una red, es una red que se teje entre los saberes de los maestros, entre los saberes de la sociedad, y cómo vamos construyendo nosotros ese nuevo proyecto de sociedad. Es muy interesante para nosotros eso. ¿Cómo lo vislumbras, Víctor? ¿Cómo vislumbras tú esa parte de nosotros poder llegar a esa transformación desde nuestra práctica pedagógica, pero sobre todo desde lo que anotaban nuestros compañeros y lo que hemos dicho y lo que hemos vivido nosotros? Porque tú, por ejemplo, desde la cultura también aportan mucho con ese grupo de música. ¿Cómo hacer nosotros para que de verdad este paradigma que ha sido tan difícil de romper pueda, digamos, transformarse, como que se le vaya viendo otra forma? Bueno, Alba, muchas gracias. Voy a ser muy sintético porque ya adelanté algunas cosas y pues las compañeras que tienen solicitud de la palabra. Mire, yo me recojo en lo que compartió el compañero Fernando y digamos en lo que hemos venido dialogando, lo mismo que está planteando usted. Me parece importante que en esas diferencias nos podamos encontrar, que hay que superar el protagonismo de circunstancias y coyunturas para que efectivamente sean procesos que se puedan fortalecer. De allí el valor de lo que compartía al inicio, que no se dependa de tal o cual persona, ¿cierto? Sino que son los procesos alrededor de los colectivos quienes configuran esa fuerza. Recordar que los círculos pedagógicos se configuran a partir de la expresión de los círculos de cultura que propuso Freire, justamente, que de hecho tampoco los creó él, ¿cierto? Que hay que decirlo, es también una línea que él retoma de trabajo. Yo le sumaría, mire, es muy importante que las organizaciones sindicales, en nuestro caso, en nuestro ser, se sigan fortaleciendo oportunamente las instancias de participación y decisión, como es la Asamblea General de Delegados, donde se comparten, se ajustan los planes de trabajo. Yo creería que mucho de lo que compartí está justamente en el plan de trabajo, ¿cierto? Ya lo que hay es que fortalecer los momentos de encuentros y los procesos de compartir experiencias, socializar y visibilizar a través de lo que ya se ha comentado, ¿cierto? Diferentes estrategias de publicación, de compartir, de envíos, incluso fuera del país, en diferentes eventos, generar intercambios permanentes. Creo que todo eso son procesos que en las ocasiones donde nos sentimos solos, luego nos damos cuenta que realmente somos más de los que creíamos y nos podemos fortalecer de forma rizomática, ¿cierto? De una parte, digamos, de horizontalidad, donde todos sumamos en el momento que corresponde, pero que no se depende de alguien necesariamente para poder fortalecer y seguir avanzando en lo que se tiene. Yo creería que es retomar esos elementos en los que se ha avanzado, fortalecerlos, enriquecer y sí, potenciar los procesos de investigación en diferentes elementos, porque se ha tratado de avanzar allí, pero creo que sí. Y hay una actividad específica que creo que va a ayudar muchísimo en ese proceso y es lo que se ha venido tratando de construir, que de hecho pues está en el plan de trabajo, que es el observatorio. Creo que eso va a ser un eje que nos va a permitir mucho estar en sintonía con lo que nos va a fortalecer y poder avanzar. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Está levantando la mano Luceli. Luceli, cuéntanos. No, bueno, pues viendo que pues este es un espacio donde hay pocos, ¿no es cierto? Entonces yo los quiero invitar
a unas tardes de estudio para ver si entre los que estamos aquí programamos unas tardes de estudio y aprovechamos y como CEID presentemos una propuesta de estatuto, no sé qué tal les parezca. Sí, se puede estudiar la posibilidad de que hagamos esas tardes de estudio, claro, desde el 6 se pueden hacer, ¿no es cierto? Y Para que obviamente, como CEID departamental presentemos una propuesta, pues no sé qué tal les parezca. obviamente tiene que ser pues con los espacios que nos llevan, porque Sí, sabes que claro, buscamos espacio que no afecte la actividad laboral de nadie, podemos uh-huh. utilizar sábados, estudiar 2 horitas, no sé, en las tardes, no, por eso es como una propuesta a ver cómo la toman y pues si es posible. Entonces, si ustedes dicen que es posible, entonces yo ya les enviaría más o menos unas fechas y unos horarios y entre todos los acomodamos. Pues yo creo, pues es mi propuesta. Sí, está buena la idea, hay que tener en cuenta las agendas de las filiales, la agenda que tenemos desde la Secretaría, que les compartí en Junta Directiva, que ya pues es una agenda establecida, y miraríamos, claro, no hay ningún problema por eso, ¿no es cierto? Yo creo que termino con una frase de Freire, porque pues ya se nos está terminando el tiempo de la reunión, una frase que Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, acuñó y que nos hace énfasis a nosotros sobre el diálogo, y es donde nos dice que el diálogo no impone, el diálogo no manipula, no domestica, no es longaniza. Con eso nos quiere decir a nosotros que es acoger con mucho amor, con mucha comprensión al otro. Hablábamos nosotros todos en nuestras intervenciones de esa actitud de escucha que tenemos que tener, de esa actitud que tenemos que tener nosotros de buscar el bien común que va por encima de nuestros intereses particulares y de ver más allá de que los sectores políticos tienen diferentes miradas, pero que se unen en lo que no son diferentes. Y nosotros, a lo que nosotros nos interesa prácticamente en la organización sindical, es fortalecernos por la lucha en la defensa de nuestros derechos humanos, por la lucha en la defensa de la educación pública, por la lucha de nosotros poder dignificar esa profesión docente que ha sido invisibilizada durante tantos años, que han tardado al maestro y a la maestra de sacarlo como si no fuera el protagonista social de la transformación, que esa lucha social que han dado otros, que nosotros hoy estamos tomando sus banderas, entonces se vea reivindicada de verdad, porque se piensa resignificar esa práctica pedagógica, porque se piensa de verdad construir en ese diálogo de saberes una nueva perspectiva de lo que debe ser la sociedad, de cómo nosotros sentar las bases para que nuestra sociedad conviva mejor, tenga mejor estilo de vida, pero sobre todo en ese cierre de las brechas sociales, que es lo que más nos interesa a nosotros, porque desde la educación misma nosotros formamos al ser humano para que se emancipe en su pensamiento y para que tenga una vida digna y una mejor calidad de vida. Yo doy las gracias a cada uno de los compañeros y la compañera que nos acompañó hoy en este espacio. Les recuerdo que el programa queda grabado, yo los voy a compartir para que ustedes lo puedan compartir con otros compañeros maestras y maestras. Generar espacios de reflexión es nuestro deber como maestros y maestras, y la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos está dispuesta a generar muchos espacios, tanto virtuales como presenciales, para que nosotros nos podamos encontrar y pensar de verdad cómo podemos nosotros construir un mundo mejor. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haber compartido estas 2 horas de su tiempo tan valioso. Muchas gracias por haber compartido el saber, el conocimiento, la experiencia. Eso no se improvisa. De verdad que cuando llegamos a estos espacios lo hacemos por convicción. Son muchos los invitados y pocos los que se convencen de que de verdad podemos convocarnos y llegar. Yo agradezco de corazón el que hayamos estado aquí
y que esto nos sirva a nosotros para nuestra autorreflexión, pero también para la reflexión colectiva y que podamos mejorar de alguna u otra manera el mundo que nos rodea, nuestros territorios, que de verdad Colombia se construya en una visión diferente a la violencia, que de verdad este espacio pedagógico sirva para que nosotros seamos constructores de paz. Muchas gracias a todos y a todas.